Por lo tanto, yo creo que el tema de fondo es que la clase capitalista, la burguesía, necesita a un aparato represivo para contener a la clase obrera, es decir, para aplastar a la clase obrera, a los explotados. Esto lo estamos viendo hoy en día en Colombia, donde ya no solo usan el aparato represivo formal, sino el ilegal, el paralelo, para enfrentar a la movilización popular. Y que en definitiva quebrar la impunidad es inseparable de la lucha para quebrar ese aparato represivo, y eso forma parte de una política revolucionaria y no simplemente una lucha por determinadas normas, por ejemplo, anular la impunidad o cosas por el estilo. Si vamos a la experiencia del periodo de gobierno del Frente Amplio, claramente ya se había establecido en un congreso, creo que fue en 2003, donde Hugo Cores fundamentaba la necesidad de establecer la anulación de la ley de impunidad, y creo que le tocó para mí lamentable Fernández Huidobro defender la permanencia de la impunidad, con el argumento que se podía apartar cualquier cosa menos las elecciones, ¿no? Es decir, entonces eso marcó toda una agenda, toda una línea, y que si se fue quebrando fue por la acción de los familiares y las víctimas. Es decir, no, desde el Estado en ningún momento se intentó hacer un juicio, hacer una investigación de conjunto. Esto lo dijo hasta expresamente alguna vez Gonzalo Fernández, que era secretario de Tabaré Vázquez en el primer gobierno del Frente Amplio. Esto se remonta a pactos, y a pactos que nacieron bastante más atrás que el Clunaval. El pacto de Boisolanza, de febrero del 73, lo que pasó durante la huelga general, los diálogos con Volentini para el levantamiento de la huelga general, los pactos que después se empezaron a consagrar en el Parque Hotel. Digo, hubieron 5 o 6, hoy estaba repasando un poco todo lo que está oculto de cómo se elaboran los contenidos para la contención de la movilización popular y los reclamos populares a partir de 1980, cuando pierden el plebiscito, ¿no? Ahí, a partir de eso, se empieza una estrategia para que no caiga la dictadura en realidad, para que no se desmantele el aparato represivo y para que siga funcionando el modelo económico, digo, porque acá se ha dicho, y bueno, Chargoña siempre lo sostiene así, que acá hay una ingeniería de la impunidad. Y esa ingeniería tiene un marco económico, un modelo económico capitalista, un modelo de saqueo, tiene un marco legislativo, tiene al Poder Judicial, y ahí se negocia todo. En ese tiempo se negocia contra lo que fue los reclamos populares que existían en ese momento. Digo, una vez más, los sectores reaccionarios, los sectores que sostenían el poder, con conciliaciones de clase en la cual participan todos los sectores políticos, porque yo creo que el Partido Nacional no reniega del pacto del Clunaval. El Partido Nacional se retira momentáneamente por la prisión de Wilson, pero ellos son tan responsables, porque después Wilson va a ser firmante y elaborador de la ley de impunidad. Entonces digo, acá ninguno de ellos que saque la pata de esa bolsa, ¿no? Digo, porque leía inclusive las cartas que escribió Wilson desde la cárcel mientras estaba allí, y está claro que ellos no cuestionaban eso, que cuestionaban que fueran unas elecciones donde ellos no pudieran participar con sus candidatos presos. Digo, pero no era una cuestión de principio que cuestionase la manera en que se amnistiaba a los milicos y cómo se retiraban, ¿no? Y que aquí hay una omertad, un silencio mafioso de los aparatos represivos, obviamente, que es lo que permite el mantenimiento hasta el día de hoy, pese a las miles de denuncias que están allí, que todo eso está encajonado, que nada de eso se vea, que los privilegios se preserven. Ayer nosotros fuimos a la feria con un grupo de compañeras y compañeros, bajo la consigna, algo hay que hacer, denunciando los privilegios de esa cárcel en medio de un barrio que vive cada vez más en la miseria. La dimensión que tiene hoy la feria de Piedras Blancas en medio de ese el cesto de caballería donde desaparecieron al Chiqui González y mataron a 2 compañeros en la tortura, ese privilegio que está allí está oculto en medio de ese. Yo digo, esto que ocurre en un régimen democrático, entre comillas, es decir, que tiene separación de poderes, donde hay partidos políticos, incluso partidos políticos progresistas, como el que encabeza Petro, permite
un ambiente, hay parlamento, hay denuncias en el parlamento, hay prensa libre, entre comillas. Todo eso que está funcionando en Colombia acompaña el terrorismo Estado. Es decir, hay una nueva demostración de terrorismo Estado en democracia. Es decir, no aquella idea de que solo tiene que haber una dictadura para que haya terrorismo de Estado. No. Y en ese sentido yo creo que en el Uruguay el pacto de silencio sobre la impunidad, la muralla de impunidad que no solo es la Suprema Corte, sino también fue el Parlamento, porque el Parlamento podía haber anulado la ley de caducidad y no la anuló nunca, ni aun cuando el Frente era mayoría. Esa preservación de la impunidad tiene que ver con el terrorismo Estado en democracia. Es decir, es una forma pacífica de mantener las condiciones que amparan la resurrección del terrorismo Estado en cualquier momento, en el momento que lo precisen. Y bueno, es un instrumento. Hoy hay una forma o un modo de dominación pacífica. Mañana, cuando empiezan a apretar el torniquete, como están haciendo ahora, porque la situación económica requiere que los trabajadores, que el salario pague la acumulación de capital, entonces pueden pasar del modo pacífico al modo violento. Haya instituciones democráticas en funcionamiento o haya dictadura, de las dos formas. Yo creo que las sensaciones que tenemos del denominado pacto de carnaval, que en realidad tiene más que ver sobre la salida de la dictadura, como fue, esperábamos, logramos, también el sufrimiento de la dictadura, no son nuevas. Rafael Nicolini, con Rafael hace rato, y con Jorge Gustavo varias luchas de esta y la hemos integrado, así que no creo que le aporte nada a la audiencia de esto. Yo buscaría alguna, obviamente yo no estoy de acuerdo con la Naval, y estoy de acuerdo con la visión que tienen del gobierno del Frente Amplio. Soy Frente Amplio, diciendo Frente Amplio. Tengo 1000 diferencias con los gobiernos del FA, no solo en este tema, no en otros, pero creo que sin duda hay un avance también en este tema. Pero al margen de eso, creo que viene bien definir alguna contradicción, que por centrarnos en este debate, a veces perdemos, porque creo que el debate central sobre la impunidad no es con la derecha, con el poder. Porque si bien hemos avanzado en términos de la sociedad, yo creo que el 20 de mayo, si hay algo que demuestra, es que cada vez más este es un tema de una enorme cantidad de gente, en particular de los jóvenes, que ha salido de ser de un núcleo reducido, muy heroico y muy combativo, en el que estábamos nosotros 4 siempre, de algunos más, pero ha sido una cosa masiva en los centros de estudio, y ese es el gran mérito, que tuvo un salto en calidad muy importante. Pero ese salto en calidad, que se expresó en otra cantidad de cosas, creo que el espacio central donde discutimos la impunidad, que concuerdo con Rafael, es discutir el poder. Al que no le guste la hegemonía, queremos poner Gramsciano, es en la conciencia de la gente. No es en los espacios militantes, ni siquiera es en los espacios. Creo que es en ese espacio donde hemos avanzado más, pero convive, tanto que hoy nos escucha gente que no nos escuchaba nunca, jamás. Pasamos de lugares donde se negaba hasta el hecho de que hubiera tortura, a tener que hablar de eso. Tengo que hablar de eso, no te quedó otra. Entre otras cosas por
por la luz de los hechos, ¿no? Haber entrado a cuarteles, poco, se debería haber entrado mucho más, sí. Se debería haber investigado mucho más, sí. Pero haber encontrado 5 cuerpos, para nosotros significó una reafirmación. Para miles de uruguayas y uruguayos fue la demostración de que nosotros decíamos la verdad y eso. Hasta ese momento no nos creían. Esa es la verdad de lo que estuvo pasando por dificultades nuestras, no, por el ejercicio del poder dramático. Entonces, ese es un aspecto. Voy a decir a marcha camión, así queda para ustedes el resto, algunos aspectos. Uno, creo que nosotros tenemos que hacerle frente, parece que para nosotros es un tema terminado, para la sociedad no lo es, a la teoría de los 2 demonios. Es una teoría inventada por el poder, porque no tiene nada que ver con por qué fue dado el golpe de Estado, no se había hablado de eso nunca. Es un relato, una historia construida posterior, que tiene en el Uruguay como gran expresión Sanguinetti, pero que es una estructura conceptual, que para mi gusto tiene 4 grandes mentiras. Seguramente, Rafael, Jorge, lo que yo voy a decir, esta mesa es el ABC, es un diccionario. Digamos, esto que para mucha gente, para muchos compañeras y compañeros, miramos de un lado reduccionista nada más, no le damos la dimensión que realmente la impunidad es el lado oscuro del poder. El poder para ser ejercido siempre necesita un grado de impunidad. Cuanto más impunidad hay, menos libres son. Es de esa dimensión. La impunidad es incompatible con la democracia, porque genera desigualdad, perpetúa la desigualdad en la opinión. Pero además, lo que es más grave para nosotros cuatro, es que es incompatible con cualquier proyecto de emancipación. Se llame como se llame. Se llame comunismo, socialismo autoritario, o socialismo marcial, como le quieran llamar, son incompatibles. Nosotros no queremos la impunidad para el pasado, no queremos la impunidad para el presente, tampoco la queremos para el futuro. Entonces, me parece que esos temas que no los estamos poniendo arriba de la mesa, debemos poner en la discusión con los... Termino con 4 puntos de la teoría de los 2 demonios. 4. 1. Que hay que decirle a los jóvenes. La teoría de los 2 demonios, para decirlo, Jorge se va a reír porque lo hemos hablado 1000 veces ya. Básicamente es que había un grupo de revolucionarios locos, algunos guerrilleros y otros no, que tiraban piedra en las calles, y un grupo de militares locos que salió y los mató, y en el medio quedaron todos los demás y la apagaron, ¿no? Eso es. Todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, eso que la repite Sanguinetti hasta el infinito, que la hace en cualquier parlamentario de derecha o cualquiera, lo vuelve a decir, un problema, y hasta discuten si liberarse fue un marco. Intentamos inventar un marco, ¿no? Digo liberarse, puedo decir Gutiérrez, cualquier compañero, es lo mismo, ¿no? Mi nieto o esposo, Indias avanzará. Entonces, lo que digo es, primero, miente sobre esto no es un problema de fecha cronológica, pero miente sobre el inicio de la violencia. El inicio de la violencia fue desde el poder. El otro día recordábamos décadas el asesinato de María de Carmen Díaz Berrosal cuando la huelga en La Teja. La mataron mucho antes, de Pacheco, mucho antes de que hubiera guerrilla urbana, mucho antes de nada, y no fue cada huelga terminaba con muertos, terminaba con rompehuelgas, grupos parapoliciales asesinando. Y no fue Pacheco, fue el herrerismo en el colegiado, el primero que firmó la carta de intención con el FMI y el primero que firmó con el FBI la CIA para la asistencia a la policía. Es desde ahí que segunda mentira, miente sobre el carácter de clase. Ese es un problema que yo coincido con ustedes, compañeros.
En el Frente Amplio tenemos problemas que se han olvidado el carácter de clase de las cosas. Entonces, yo no creo, y creo que la vida nos ha demostrado, y Colombia nos demuestra, todo lo demás, que no se puede explicar toda la sociedad solo desde la división. Tampoco el proceso de emancipación social. Hemos aprendido con historia, creo, por lo menos yo intento hacer. Pero no se puede explicar omitiéndola. No estamos en la... Y la dictadura, el golpe, fue dado como un ajuste de cuentas para evitar el proceso de acumulación de pueblo, que era muy difícil, que le estaba presentando una disputa. Algunos lo harán desde lo que estaban las organizaciones armadas, otros lo harán desde la unidad social y política del pueblo, pero lo cierto es que había una perspectiva de emancipación clarísima, con un crecimiento de la... El terrorismo de Estado tiene una prolongación clara en los gobiernos que no enfrentan de forma definitiva, ni siquiera teniendo las mayorías, todo lo que generó la dictadura. Ahora estábamos hablando acá entre telones de todas las actas que no se derogaron, de todas las cosas que siguen vigentes, de las cosas que se pueden aplicar hoy y que nunca fueron tocadas, así como la ley de impunidad. Recuerdo el libro de Jorge Trócoli, ¿no? Uno de los represores que estaba en Italia, uno de los torturadores, que él escribió La ira del Leviatán, y ahí sostiene, ahí está negando la lucha de clase y la represión estructural del sistema, pasando a ser dos bandos, ¿no? Entonces me parece que todas esas historias son parte de las cosas que nosotros tenemos que volver a discutir. Hoy hay una desmemoria cultivada en un silencio de una cantidad de aspectos que me parece que son como muy importantes enfrentarlos. Más allá de que es cierto de que hay una cantidad de juristas jóvenes que mantienen esa historia viva, las leyendas de los compañeros y las no leyendas, porque me parece como que las luchas revolucionarias tienen eso, ¿no? El arraigo en las necesidades que están hoy planteadas. Porque las luchas de ayer son las luchas de hoy. Y lo que ha pasado durante estos 15 años para mí, ha sido una lavatina de los proyectos revolucionarios, porque hemos sostenido durante muchísimo tiempo de que acá el gran desaparecido ha sido la idea de otra sociedad. Se ha dejado de pelear por eso y se ha dejado, porque los compañeros no fueron solamente maestros, bancarios, trabajadores del Zunca, fueron compañeros que tenían sus propias ideologías, sus propias concepciones y que se enfrentaron y se comprometieron con eso. Entonces me parece como que está buenísimo que cuando nosotros empecemos en el mes de la memoria justamente a hablar de esto. Cada tanto hay recaídas en la izquierda, en la expectativa de una convergencia con el ejército, con una fracción del ejército. No me refiero solo en Uruguay, me refiero a nivel internacional. Y los ejércitos están jugando un rol cada vez más fuerte. Yo hace poco he visto militares franceses hablando sobre la situación política en Francia, lo mismo que, por ejemplo, Trump intentó involucrar al ejército en una de sus paseos que hizo frente a la Casa Blanca, en medio de los motines del Black Lives Matter. Y bueno, el ejército ahí se despegó un poco de Trump, pero también de alguna manera le puso límites, y lo vemos permanentemente en todos estos procesos en América Latina, ¿no? Bueno, ni hablar lo que ha sido Brasil, el proceso primero, lo que para mí fue un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la prisión de Lula, y esto no va porque yo tenga adhesión a ellos, todos saben que no es así, pero la realidad es la realidad, y la intervención muy fuerte del ejército para llevar un proceso en Brasil. Por lo tanto, el problema que me parece que tenemos que decirle a todos los compañeros, obviamente todos estos son temas polémicos, es que no estamos hablando de un tema del pasado. No es que solamente queremos que haya justicia porque tenemos apetito de justicia, que sería bueno en sí mismo, sino que es un tema del presente y del futuro. Cuando se dice nunca más, hay una parte de los que dicen nunca más que interpretan nunca más en el sentido de que va a haber una democracia más o menos perfecta o mejorada. Yo realmente creo que no, que el nunca más es la preparación de una lucha de la clase obrera, de todos los explotados, los jóvenes, en términos de superación del capitalismo, porque el nunca más para mí es inseparable de la lucha anticapitalista y por el socialismo. Si no, no hay manera de que esto no renazca. Por más que parezca que está más o menos domado, el monstruo no está domado porque los antagonismos sociales hoy en el mundo se están agravando. Esa forma de violencia institucionalizada
se contagia en América Latina. El primer golpe de Estado fue el de Garrastazu Medici en 1964. De ahí al 73, que fue el golpe de Estado en el Uruguay y el golpe de Estado en Chile, y de ahí al 75, que fue el golpe de Estado en Argentina, transcurrieron 10, 12, 13, 14 años. Es decir, nosotros tenemos que ver que ese ejercicio desmedido de la violencia institucional en Colombia se transmite de alguna manera a quienes hoy todavía sostienen desde sus instituciones militares y policiales la versión de la historia del pasado, que justamente tiene que ver con los dos demonios, pero tiene que ver con la legitimidad, legitiman el uso de la violencia desde el Estado, el uso ilimitado, legitiman la tortura, legitiman las violaciones, los asesinatos y las desapariciones forzosas.